Creo que todos hemos visto ese anuncio en la fachada de una tienda o restaurante, en la parada de autobús, en un tablón de anuncios, en una página web. El anuncio dice, buscamos. Y a continuación hay una descripción de algún puesto de trabajo que se necesita cubrir. Estos anuncios no se ven siempre con la misma frecuencia. Hay épocas de crisis donde lo que más se ven son anuncios de personas buscando trabajo y no de empresas buscando empleados. Pero hay un lugar donde el anuncio se buscan nunca se quita del tablón. Y ese lugar es la iglesia. Ahora, claramente la iglesia no es su lugar. La iglesia es sus miembros. La iglesia está compuesta de personas que han nacido de nuevo, han sido bautizadas y han entrado en un pacto, un compromiso con otros hermanos en la fe. Pero la ilustración sigue siendo válida. Hay algo que nunca se dejará de buscar en la iglesia bíblica de Colmenar y en todas las iglesias bíblicas, y es siervos, siervos reales, siervos de todo tipo. El anuncio es el siguiente: se buscan siervos para el crecimiento de la palabra. Se buscan siervos para el crecimiento de la palabra. Ahora, es cierto que nuestro pasaje de hoy ha sido reconocido por muchos a lo largo de la historia del cristianismo como el lugar que nos narra el comienzo del oficio del diácono en la iglesia. La Biblia enseña que hay solo dos oficios de la iglesia. El primero es el del pastor o anciano, obispo. Estos términos son intercambiables, pero es un mismo oficio. Y el otro es el oficio del diácono. Y tenemos muchas razones de nuestro pasaje para pensar lo mismo que muchos otros han pensado a lo largo de la historia del cristianismo, que aquí vemos el inicio del oficio del diácono. La palabra diácono viene del griego diáconos y casi siempre se traduce al castellano como siervo o siervos o ministro, ministros. Lo mismo sucede con la forma verbal de esta palabra también. Sin embargo, con eso en mente, este pasaje no solo nos demuestra la necesidad de diáconos, eso es, la necesidad del oficio de diácono, sino que también nos demuestra la necesidad de siervos en general. Se buscan siervos, seamos reconocidos oficialmente como diáconos o no, para el crecimiento de la palabra. Al mismo tiempo, se buscan hermanos que sean separados específicamente para el diaconado. Una cosa no cancela la otra. Mi deseo en esta mañana no es solo que sepamos que se buscan siervos para el crecimiento de la palabra, sino que entendamos por qué se buscan, a quiénes se buscan y para qué se buscan estos siervos. Esos son los 3 puntos de nuestro sermón en esta mañana, así que vamos a comenzar con el punto número 1. ¿Por qué se buscan? ¿Por qué se buscan siervos? Cuando vemos un cartel que dice se buscan en una tienda o restaurante, damos por sentado que la empresa que ha puesto el cartel tiene una necesidad. Pues lo mismo sucede en la iglesia. Se buscan siervos porque son necesarios. Son necesarios. Hay una necesidad. En nuestro pasaje vemos un problema que se presentó en la iglesia de Jerusalén, que reveló la necesidad de siervos para solucionar ese problema. Y lo vemos en el versículo 1. Quiero que lo veáis conmigo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que vemos aquí es que en medio del crecimiento numérico, y vaya que si hubo crecimiento numérico en la iglesia en sus comienzos, en medio del crecimiento numérico de la iglesia de Jerusalén, comenzó a haber murmuración de un grupo de la iglesia llamado los griegos en contra de otro grupo de la iglesia llamado los hebreos.
porque el grupo de los griegos denunciaba que sus viudas no estaban siendo atendidas en la distribución diaria. Esta distribución diaria se refiere a los alimentos diarios que recibían las viudas necesitadas en la iglesia para su sostenimiento y cuidado. Ambos grupos, los griegos y los hebreos, eran grupos de judíos dentro de la iglesia. Todavía el evangelio no había llegado a los gentiles en este punto del libro de Hechos. Los griegos eran judíos helenistas, los cuales no eran de Palestina y que hablaban griego. Seguramente habían llegado para la fiesta de Pentecostés. Muchos de ellos se convirtieron durante la fiesta de Pentecostés y se quedaron en Jerusalén. Pero no eran nativos de esa región. Y los hebreos eran los judíos nativos de Jerusalén, los cuales hablaban arameo. Ahora, las diferencias entre estos dos grupos no eran solo lingüísticas, sino también culturales. A simple vista pareciera que el problema que se presentó en nuestro pasaje fue el pecado de acepción de personas, donde se estaba dando preferencia a las viudas hebreas antes que a las viudas griegas. Lo único malo de esa interpretación es que nuestro pasaje no dice que se estaba cometiendo el pecado de acepción de personas. Ni siquiera dice que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas intencionalmente. Solo dice que los griegos estaban murmurando en contra de los hebreos de que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. La razón que es importante dejar esto claro es porque, según Hechos 4, la distribución diaria era supervisada directamente por los apóstoles. Quiero que lo veáis conmigo rápidamente, Hechos 4, del 34 al 35. Dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y esto lo hacían voluntariamente. Dice, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y mira qué hacían. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cuántos apóstoles había? Bueno, sabemos que había 12, luego Judas Iscariote, pues se descubrió que era un falso, y luego hallaron, por dirección del Señor, un reemplazo. Pero había 12. ¿Y cuál era el número de la iglesia? Tremendo. Había crecido increíblemente. Y los apóstoles estaban supervisando todo este proceso de cómo se distribuía lo que se había dado para el sostenimiento de los necesitados en la iglesia. Pero eran los apóstoles que estaban supervisando todo esto. Si las viudas griegas estaban siendo desatendidas intencionalmente, eso significaba que los apóstoles estaban cometiendo o participando del pecado de acepción de personas. Pero nada en nuestro pasaje indica eso. Lo que sí vemos es que un problema administrativo, un problema logístico, un problema muy simple, podríamos decir, cotidiano, un problema logístico de distribución de alimentos, producido por el crecimiento rápido de la iglesia de Jerusalén, causó que las viudas de los griegos fueran desatendidas, y esto causó que viejas divisiones entre dos grupos de judíos resurgieran en la iglesia, porque ya existían estas divisiones, y cuando se convirtieron seguramente ya no se veían tanto esas divisiones, pero de repente, por causa de un problema logístico, empiezan a resurgir una vez más estas viejas divisiones, rompiendo así la preciosa comunión entre hermanos, que vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, que vemos en el capítulo 4, que existía en la iglesia de Jerusalén. Preciosa comunión. Llamamos a la comunión, si os acordáis, la comunión pentecostal, porque es por el Espíritu y la unión que tenían en el Evangelio que les daba esa comunión. Pero ¿sabéis algo? Aunque definitivamente vemos que hubo un problema administrativo, un problema logístico,
dentro de la iglesia que causó un problema de división, ese no es el problema principal de nuestra narrativa. Y la razón que lo sabemos es por cómo respondieron los apóstoles al conflicto. Quiero que veáis conmigo cómo respondieron los apóstoles al conflicto. Versículos 2 al 4. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fijaos que los apóstoles no dijeron: perdonadnos por nuestro pecado de acepción de personas, o por permitir que ese pecado florezca en la iglesia. No dijeron ni siquiera lo que era absolutamente cierto. Tenemos un problema administrativo, un problema logístico que tenemos que solucionar. No, los apóstoles se enfocaron en el corazón del problema. No es justo, que se puede traducir, y creo que es más correcto, no está bien, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles no estaban diciendo que ese trabajo era algo que ellos no querían dignarse a hacer. No es lo que estaban diciendo, por supuesto. No. Ellos estaban dispuestos a servir a las mesas. Lo que estaban diciendo es que si se hacía eso, si se enfocaban en eso, iban a dejar de hacer otra cosa. Había un problema logístico que estaba causando división en la iglesia, pero el problema principal era que todo esto estaba haciendo que los apóstoles tuvieran que abandonar su trabajo de ministrar la palabra. La propuesta de los apóstoles para la iglesia fue que buscaran a 7 varones cualificados para encargarse del trabajo de servir a las mesas. ¿Y qué harían los apóstoles? Dice en el versículo 4, y nosotros persistiremos, y aquí añade una responsabilidad más, además de ministrar la palabra. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sabemos que la oración y el ministerio de la palabra siempre van mano a mano. Porque sin dependencia del poder de Dios, sin confianza en Dios, sin clamar a Dios por su poder, entonces no se puede tener un ministerio eficaz de la palabra. Hermanos, ¿podéis ver por qué se necesitan siervos en la iglesia? Porque hay todo tipo de situaciones que se presentan en la vida de una iglesia, y no podía haber pedido una ilustración mejor en esta mañana que la que pasó antes del culto. Providencialmente. Hay todo tipo de situaciones que se presentan en la vida de una iglesia que amenazan con entorpecer el ministerio de la palabra de Dios. Y se necesitan hermanos que se encarguen de esos problemas para que la palabra haga su trabajo en y por medio de nosotros. No hay nada más importante para la vida de la iglesia que la palabra. Por eso decimos que queremos ser una iglesia centrada en la palabra. Porque sabemos que es la palabra que crea al pueblo de Dios y da crecimiento al pueblo de Dios por el Espíritu de Dios. Por eso decimos, una vez más, se buscan siervos para el crecimiento de la palabra. Se buscan siervos para el crecimiento de la palabra. ¿Por qué se buscan siervos? Porque son necesarios para solucionar problemas que afectan el crecimiento de la palabra. Y yo no tengo tiempo para daros una lista exhaustiva de todos esos problemas que podrían presentarse. En la iglesia de Jerusalén fue un problema logístico de distribución de alimentos para el cuidado de las viudas. Pero en la vida de cada iglesia las necesidades pueden ser diferentes. Porque cada iglesia local tiene necesidades diferentes. Pero son necesarios los siervos
en la iglesia para solucionar problemas que afectan de alguna manera el crecimiento de la palabra, el avance de la palabra. Así que ese es el punto número 1. ¿Por qué se buscan? Porque son necesarios. Número 2, ¿a quiénes se buscan? ¿A quiénes se buscan? Cuando los apóstoles reunieron a la iglesia para proponer la solución al problema, ellos pidieron a la iglesia que buscaran a 7 hombres que tuvieran ciertas cualidades, lo cual nos enseña a nosotros qué tipo de siervos se buscan. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cuando dice que debían ser de buen testimonio, esto habla del carácter de estos hombres. Un buen testimonio es un testimonio conocido por la iglesia y también un testimonio que incluso el mundo podría ver y reconocer. Buen testimonio, carácter. Lo de afuera reflejando lo de adentro. Llenos del Espíritu Santo. Cuando dice eso, significa que debían ser hombres controlados por el Espíritu Santo. Hombres sometidos al Espíritu Santo, a la dirección y a la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Y obviamente podríamos predicar un sermón entero acerca de eso. Pero hombres que, solo por dar un ejemplo, por el Espíritu, estaban luchando contra el pecado en sus vidas. Eso es una forma de someterte al Espíritu Santo. Siguiendo su dirección a través de las Escrituras. Sometidos al control del Espíritu Santo. Y por último, cuando dice que debían ser llenos de sabiduría, eso significa que debían tener la sabiduría para solucionar problemas, en este caso logísticos, para la gloria de Dios. Y no hay duda alguna que esa sabiduría vendría de parte del Espíritu de Dios. Ahora, yo sé que Hechos 6 muy probablemente, como ya hemos dicho, nos introduce al oficio del diácono. Y hay en la Biblia requisitos muy específicos para diáconos que encontramos aquí y en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Pero no olvidemos que aunque no todos somos llamados a ser diáconos como oficio, todos somos llamados a servir, todos. Y todos debemos tener las cualidades que encontramos aquí. Es interesante que tenemos 2 oficios en el Nuevo Testamento. Pastor y diácono. O anciano y diácono, como lo queramos llamar. Y cuando vemos los requisitos tanto de ancianos o de pastores y tanto de diáconos, lo que vemos son cualidades que todo creyente debe poseer. La única excepción que yo podría encontrar en el caso de los pastores es apto para enseñar. No todo creyente tiene que ser apto para enseñar, pero si quitamos eso, simplemente describen a creyentes maduros, creyentes ejemplares. Todos somos llamados a servir. Todos debemos tener las cualidades que encontramos aquí. Todos debemos tener buen testimonio. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que viene solo de parte de Dios. Hermanos, si se hiciera una búsqueda para siervos, como se hizo en la iglesia de Jerusalén, ¿serías uno de los hermanos considerados como aptos para servir? Esta es una pregunta para que nos examinemos cada uno de nosotros. Si se hiciera ese tipo de búsqueda, ¿seríamos nosotros aptos para servir? ¿Somos de buen testimonio? ¿Somos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? A la luz de las cualidades de los siervos que se buscaban en la iglesia de Jerusalén, podemos contestar la pregunta: ¿a quiénes se buscan? De la siguiente manera: se buscan siervos genuinos. Siervos genuinos.
Hermanos que tienen buen testimonio y que son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, van a tener un corazón genuino para servir, sincero para servir. No se necesitan pseudo siervos que solo trabajan para ser reconocidos o para lograr algún beneficio personal. Estos 7 hombres son un modelo para nosotros, son un ejemplo para nosotros, pero Cristo es el ejemplo supremo de un siervo genuino, un siervo real. Estos versículos que leímos como iglesia, quiero que veamos los versículos anteriores y vamos a leer una vez más en Filipenses 2, del 3 al 8. Quiero que veáis esto. Esto describe cómo debemos ser nosotros como siervos. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Es posible servir por vanagloria. Es posible servir para lograr algo que tú deseas. Dicen, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, mira esto, que esto sea el lema de cada uno de nosotros como siervos, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo es el ejemplo supremo de esto, hermanos. El cual siendo en forma de Dios, eso es, siendo Dios, siendo igual a Dios en esencia, siendo Dios mismo. No estimó el ser igual a Dios, no estimó el hecho de que era igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto no significa que dejó de ser Dios en ningún momento. Esto habla de cómo se hizo hombre, es lo único que está diciendo. Se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. De siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo nos sirvió? Vamos, el Evangelio, así es como nos sirvió. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre, eso es Cristo, Cristo es el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate de nosotros. ¿Cómo nos sirvió? Viviendo la vida que nosotros teníamos que vivir. Siendo obediente hasta la muerte. Llevando sobre sí mismo el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Y resucitando en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Su obra la hizo como el siervo de Dios. El Hijo de Dios vino para servir. Es más, su servicio, su obra en su vida, muerte y resurrección, es lo que capacita e impulsa nuestro servicio cristiano. Esas dos palabras son importantes, capacita e impulsa. No podemos servir de esta manera si no somos de Cristo. Y si somos de Cristo, la obra de Cristo impulsa nuestro servicio. Nunca vamos a ser siervos genuinos como Cristo si no experimentamos los beneficios de su ministerio para nosotros como el siervo de Dios. Si no conoces a Cristo de esa manera, en esta mañana, te invito a que mires al siervo de Dios, que mires a Cristo y veas lo que Él hizo por ti. Te arrepientas de tus pecados y abraces a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces se necesitan siervos genuinos, hermanos. Cristo es el ejemplo supremo, pero no solo eso, se necesitan siervos de todo tipo. Sería posible leer este pasaje, algunos lo hacen, y llegar a la conclusión de que el ministerio más importante en la iglesia es el ministerio de los que enseñan y predican la palabra. Porque hay un gran énfasis en el ministerio de la palabra en este pasaje. Pero esto no es así, hermanos. Se necesitan siervos de todo tipo. Una cosa que a veces nos olvidamos es que los que ministran la palabra también son siervos. Es simplemente otra forma de servir.
Se necesitan siervos de todo tipo. Se necesitan siervos que ministren la palabra, que Dios ha capacitado para ministrar la palabra. Y se necesitan siervos que sirvan a las mesas. Y esto no tiene que ser literalmente sirviendo a las mesas si no hay esa necesidad en la iglesia en la que estamos. Pero ahí podemos sustituir muchas cosas, dependiendo de la necesidad que tiene la iglesia. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la iglesia que el Señor nos ha puesto? Se necesitan siervos que sirvan a las mesas, que se encarguen de solucionar los problemas físicos, logísticos y administrativos de la congregación. Hermanos, no hay trabajos insignificantes en la iglesia. Porque no hay creyentes insignificantes en la iglesia. ¿Os acordáis? El misionero Clixon Arguello predicó ese pasaje de 1 Corintios y nos enseñó esa gran verdad. No hay creyentes insignificantes. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes y necesarios. Es imposible leer este pasaje sin llegar a esa conclusión. El Espíritu de Dios capacita a la iglesia para todo tipo de servicio. Porque es el Espíritu el que da dones, capacidades, habilidades, actitudes al creyente para el beneficio de la iglesia. Y el Espíritu da todo tipo de dones. Lo cual nos enseña que Dios no da más preferencia a uno que al otro. Porque da dones que podríamos llamar de servicio a las mesas, servicio logístico, servicio del cuidado físico, de las necesidades físicas de los hermanos, y también da dones que tienen que ver con la palabra, con el ministerio de la palabra. Esto lo vemos en 1 Pedro 4, del 10 al 11. Mira esto, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Úselo, sírvalo. Si queremos inventarnos ahí una palabra, una forma verbal. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado, debemos ministrarlo, sea lo que sea. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es una forma de servicio. Si alguno ministra, yo creo que aquí se está refiriendo a ese tipo de servicio más como servir a las mesas, que engloba muchos diferentes tipos de ministerios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dios da ese poder. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando hay un solo tipo de servicio en la iglesia sufre. Si todos ministran la palabra, la iglesia sufre. Hermanos, mirad este local que el Señor nos ha bendecido. ¿Cuánto trabajo se requirió? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuántas habilidades se necesitaron para poder acomodar este local para que pudiéramos servir? Sí, para que pudiéramos escuchar la palabra en esta mañana. ¿Cuántos hermanos ayudaron? Se ofrecieron voluntarios. Cortaron madera, pintaron las paredes. Dieron de su tiempo, dieron de sus habilidades, dieron de su dinero. Si hubiese dependido de mí, por ejemplo, no se hubiese podido hacer nada de esto. Los que me conocéis sabéis mis habilidades en la albañilería y todo lo que quieras. Pero el Señor sí ha dado esos dones y talentos a algunos de nosotros. Entonces, hermanos, cuando hay un solo tipo de servicio en la iglesia sufre. Crecen las murmuraciones, crecen las divisiones, pero Dios ha dado diferentes tipos de dones y ha capacitado a la iglesia con diferentes tipos de personas. Y debemos ministrar lo que el Señor nos ha dado. Ministrar. Ahora, hermanos, sería incorrecto predicar este pasaje sin hacer un llamado para que oremos y busquemos diáconos.
cualificados para servir a la congregación. Eso necesita empezar a ser la oración de nuestra iglesia. Por supuesto que sí. Estemos orando activamente que el Señor levante diáconos. Y aquí estoy hablando del oficio de diácono. Pero también sería incorrecto predicar este pasaje sin hacer un llamado a cada uno de nosotros para servir en cualquier capacidad posible, según los dones y el talento que el Señor nos ha dado. Y ojo, y esto es importante, según las necesidades de la iglesia local. Porque no se trata de usar lo que nosotros queremos usar, se trata de solucionar los problemas en la iglesia local que el Señor nos ha puesto. Servir según las necesidades que el Señor nos muestra que se necesitan solucionar. Y esto nos lleva al último punto de nuestro sermón. Hemos visto por qué se buscan siervos, a quiénes se buscan, qué tipo de siervos estamos buscando. Y quisiera terminar con este último punto, que es el más corto de todos. ¿Para qué se buscan? Y ya hemos aludido a esto, pero quiero que lo veáis muy claramente, porque creo que hay que pillarlo. ¿Para qué se buscan? Quiero que os fijéis en cómo termina nuestro pasaje de hoy. Versículos 5 al 7. Está la resolución de nuestro pasaje. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosénito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Podríamos hablar tanto de lo que pasa ahí, pero quiero que veáis qué dice el versículo 7. Y crecía la palabra. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se estaban convirtiendo en sacerdotes judíos a la fe. La congregación recibió bien la propuesta de los apóstoles. Eligieron a 7 hombres cualificados para solucionar el problema. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en el versículo 7, y crecía la palabra. Y en Hechos esta frase, y crecía la palabra, aparece 6 veces. Es uno de los temas de Hechos, y crecía la palabra. ¿Y sabe lo que vemos cada vez que Hechos nos menciona que crecía la palabra? Crecía el número de los discípulos. Eso no es accidental. Conforme crece la palabra, crece el número de los discípulos. La iglesia creció. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y tenemos un ejemplo muy específico. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, queremos que la palabra crezca en y por medio de nosotros. Queremos que la palabra crezca en nosotros. Eso es, porque la palabra tiene ese efecto por el Espíritu en nosotros. Le da crecimiento espiritual, pero también por medio de nosotros. Queremos ser instrumentos en sus manos para proclamar el Evangelio, porque al igual que todos somos llamados a servir, todos somos llamados también, en algún sentido, a proclamar la palabra evangélica. Entonces todos estamos sirviendo también con la palabra y sirviendo a las mesas, aunque algunos más específicamente se enfocan en un área o en la otra, o en la otra. Pero queremos que la palabra crezca en y por medio de nosotros. Pensarías instintivamente que la manera para que eso suceda es entrenando y buscando más predicadores. Lo que más necesitamos es predicadores. Eso es bueno y necesario. Por supuesto que queremos predicadores. Por supuesto que queremos ministros de la palabra. Pero en nuestro pasaje, lo que hizo que la palabra creciera en nuestro pasaje fueron unos hombres que sirvieron a la iglesia solucionando un problema logístico para que los apóstoles pudieran hacer su trabajo, y así la palabra creció. Y ojo, más adelante vemos que algunos de estos hombres también predicaban la palabra. Hermanos, se buscan siervos.
para el crecimiento de la palabra. Se buscan siervos genuinos como los 7 hombres que la iglesia escogió. Pero ante todo, se buscan siervos genuinos como Cristo. Quizá el Señor ha puesto en tu corazón un deseo de servir como diácono. Ese es un buen deseo. Necesitamos diáconos y oramos que el Señor levante diáconos de esta iglesia. Pero quizás escuchado este sermón y te has dado cuenta que este pasaje no es solo para diáconos, oficialmente reconocidos como tal. Este pasaje es para cada uno de nosotros. Se buscan siervos de todo tipo. Se buscan siervos de todo tipo. Se buscan hermanos que sirvan limpiando la iglesia. Se buscan hermanos que ayuden en el ministerio de niños, en el ministerio audiovisual. Se buscan hermanos de buen testimonio, controlados por el Espíritu Santo, que respondan al llamado de servir en lo que haga falta. Todo servicio para el Señor en la iglesia es igual de válido, importante. Y todo servicio para el Señor en la iglesia es para el crecimiento de la palabra. Es para el crecimiento de la palabra en y por medio de